Hola, buenas tardes. Como habíamos adelantado en aquel primer video, me interesa charlar sobre algunos prejuicios que hay sobre algunos espacios del pensamiento filosófico y en esto que decíamos, qué es lo que se considera filosófico y lo que no, y que había hecho hincapié en que filosófico es aquello que cuestiona, que pone en duda, que reflexiona, que escucha, sobre todo la escucha. Y una palabra griega que me gusta mucho, que es la filía, porque la filía tiene que ver con eso, ¿no? Con la escucha, con estar atento y, reitero, no ser prejuicioso. Durante muchos años, desde el año 1984, empecé a trabajar no solo, no en exclusiva, sino eso como centro, pero siempre ir incorporando todos los ámbitos de la filosofía y a todos y todas las pensadoras y pensadores. Me dediqué, como les decía, a la filosofía medieval. Es un ámbito muy criticado, muy negado y que en todos los años que estuve en la cátedra y a cargo de la cátedra como profesora titular concursada, la idea fue justamente mostrar la relevancia de estos pensadores y pensadoras tan maltratados. No digo que fuimos la única cátedra que hicimos innovaciones, pero sí en nuestra cátedra incorporamos temas que no habían sido tratados o muy poco tratados en otros espacios académicos de filosofía medieval, no solo en Argentina, también en otros espacios, en otros países. Em, yo siempre intenté abrir ese espacio porque consideré que la filosofía medieval tenía mucho para decir. Cuando yo ingresé a ella, ingresé con todos los prejuicios como la mayoría de las personas. Oh, ¿qué va a pasar acá o qué no va a pasar? Donde parecía que solo se estudiaban algunos autores y sobre todo varones, y dedicado casi en exclusividad a la filosofía cristiana y católica. Entonces, tuve la suerte de empezar en esta asignatura con el profesor Valentín Crico. Con él aprendí lo grandioso de este espacio, lo que el pensamiento medieval, por estar tan cerca, cómo había utilizado al pensamiento griego y al resto de los pensamientos y cómo los había modificado. Entonces, yo pesaba filosofía medieval, pero no en el siglo III, con Agustín de Hipona, como se suele iniciar, sino que lo iniciaba en el siglo que yo llamo -3, ya con algunos comentarios que hace Platón sobre la llegada de los judíos de la diáspora y de Palestina a la zona helenizada. Entonces, ¿cómo estos pensadores, como por ejemplo, por dar solo un ejemplo del siglo I, o sea que me estoy viniendo un poco más aquí, Filón de Alejandría, cómo estas personas eh, tienen que helenizarse, tienen que pensar desde la filosofía, traducir sus textos sagrados para ser comprendidos, en este caso por los griegos. Lo que voy a decir no es para mostrar que eran los mejores, los más abiertos y nada de eso, pero sí es cierto que
muchos griegos tenían una apertura que otros pueblos no tenían y estaban abiertos, como hablábamos en el anterior encuentro, a escuchar nuevas perspectivas, nuevas visiones. Y es así que decidí hacer una distinción entre qué significa ser medievales y qué significa ser medievalista. Y mostrar que la mayoría de los medievalistas eran los que habían, no todos, obviamente, por eso digo muchos de ellos, se habían esmerado en mostrar un aspecto negativo del pensamiento medieval, sobre todo en cuanto a su ámbito religioso, y negativo en varios sentidos. Uno, por negar las otras formas religiosas y formas no religiosas. Decir que la filosofía medieval es religiosa, sí, pero es tres religiones: judía, cristiana y musulmana, no solo cristiana. Negar a estas otras formas religiosas y sus exponentes fue terrible. Y también el hecho de hacer pensar que solo los varones cristianos habían pensado. Y entonces ahí decido, junto con el grupo de trabajo que estaba en filosofía medieval, no solo en la Universidad de Morón, sino también con Valentín Crico en Morón, sino con Francis Kennedy en Mar del Plata, y gente, muchas personas que han colaborado conmigo en la cátedra. Y habíamos pensado en ese momento en la incorporación de la importancia que habían tenido las mujeres. La cuestión de la iconografía medieval, que no fue solamente eh, la expresión de vírgenes, santos y Jesús, sino que hubo una expresión mucho más abierta, que esta edad tenida como edad oscura no lo fue tanto, que fue más obra de los medievalistas que de los medievales en sí. Incorporamos la cuestión de género, el problema de cómo se veían las mujeres y varones a sí mismos en este periodo, de las tres religiones, y tratando de buscar, como fue mi tesis doctoral, la expresión del ateísmo en este periodo. Se dice que las mujeres no tenían voz. Bueno, pues afortunadamente en nuestras investigaciones logramos rescatar muchísimas mujeres y logramos compartir la voz de estas mujeres, cómo se veían a sí mismas, qué era lo que pensaban, qué era lo que sentían en ese momento, cómo vivían lo que les pasaba a otras. ¿Y por qué ese nombre de brujas, que sigue estando hasta hoy en día sobre muchas de nosotras mujeres? El desarrollo de las ciencias en este periodo medieval, que se le ha negado ese desarrollo científico y que sin embargo estaba en muchos casos en manos de estas mujeres, de las que iré hablando en otros videos. ¿Por qué se las llamaba brujas? Porque tenían un conocimiento que muchos no tenían, y sobre todo algunos varones. Cuando le quitan a la mujer, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, la capacidad de ser matrona, y se la pasan a los varones, y los varones no sabían, no todos, pero muchos no sabían hacer ese trabajo. Las mujeres se morían, pasaban cosas, los bebés se morían. Entonces, claro, las trataban de brujas porque ellas sabían cosas que ellos no sabían.
o a las madres del desierto, negarles la posibilidad de ser obispos, porque ¿cómo una mujer iba a dar cátedra? Iba a hablar en la cátedra de cuestiones que tenían que ver con sus conocimientos. Muchas de ellas fueron maestras, no eran analfabetas, ese es otro de los prejuicios. Sabían leer, escribir, todas no, hoy tampoco, hoy tampoco. Entonces, ¿quiénes sabían? ¿Quiénes estaban interesadas? Y, por ejemplo, tenemos a Agustín de Hipona o a Jerónimo de Estridón compartiendo en sus escritos las cartas con estas mujeres que también decidieron partir al desierto, porque en algunos casos eran perseguidas, en otros casos para reflexionar, para tener un espacio de tranquilidad. Entonces incorporamos a estas pensadoras en la cátedra cuando generalmente se trataba de, reitero, de pensadores varones y se iniciaba con Agustín, en el mejor de los casos se veía algo de Boecio, sobre todo Tomás de Aquino, Anselmo y no mucho más. Sin embargo, nosotros trabajamos a estas pensadoras, a varios pensadores desde un lugar diferente. Eh, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en el caso de Anselmo, más que la relevancia de un argumento que le sirvió mucho a René Descartes, mostrábamos la pasión, la crisis existencial por la que él estaba atravesando, por no poder ver el rostro de Dios, por no poder encontrar una verdad que estaba oculta tras el humo del pecado. Hablar de la, como decíamos antes, de la ciencia, de la filosofía del lenguaje, en textos como Porfirio, que modifica lo dicho por Aristóteles. Por eso decíamos, ¿no? En los medievales que estaban tan cerca de los griegos, la modificación que hicieron de sus pensamientos y cómo, por ejemplo, en el caso de Porfirio, da lugar al surgimiento de una metafísica diferente al estudio que había hecho sobre ese tema Aristóteles. Sabemos que ese no es el nombre de ninguna obra de Aristóteles, sino que se lo han puesto posteriormente, ya hablaremos también de esto. Y cómo este señor, por interpretar de un modo diferente a Aristóteles, hace surgir un ámbito disciplinar dentro de la filosofía. El caso de Agustín con el de Magistro, cuando se pregunta, ¿qué hacemos cuando hablamos? La cuestión de los universales, Boecio, Abelardo, Guillermo de Ockham, la utilización del lenguaje por estas mujeres del siglo III, IV, V, del siglo IX, como Roswitha de Gandersheim, del siglo X, XI, XII, las místicas, ese encuentro, esa necesidad de ser unas con su creador. Y todo esto lo incorporamos en la cátedra. Hablar de la perspectiva medieval, cuando la mayoría de las obras de arte, los libros dedicados al arte dicen que no hay perspectiva. Nosotros mostramos que esa perspectiva existió, pero que fue una perspectiva diferente, tan diferente que la vemos
expresada en varios autores del siglo XX. Podemos nombrar algunas obras de Kandinsky. Podemos nombrar en esa perspectiva similar a la utilizada por los medievales y las medievales, a René Magritte, inclusive Picasso. De esto también, ya hablaremos. Entonces, como dijo, pueden ver un video muy interesante de María Jimena, Queridas Viejas. Entonces, nosotros, sin haberla conocido todavía, María Jimena, hicimos algo similar. Intentamos agregar en los libros dedicados a la filosofía medieval todos aquellos temas que eran faltantes. Retiramos los manuales de la cátedra para leer directamente a los autores y extraer de ellos esa comprensión para hacer nosotros nuestro propio libro sobre estos temas. Ningún manual puede ser completo, eso lo sabemos. Nos llevaría toda la vida. Pero ¿cuál es el problema que encontramos en los manuales, ya sea de filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, que no se nombra lo faltante? Yo puedo escribir un libro diciendo, bueno, voy a trabajar sobre este tema, pero no excluir a los otros como si no hubiesen existido. Entonces, trabajamos, ya les digo, tanto los temas canónicos de la filosofía medieval, como también estos nuevos temas que pocos abordaban. Hay sí un libro muy interesante de Gonzalo Soto Posada que se llama Filosofía Medieval, donde él explica en una introducción muy extensa y riquísima lo que eran los medievales, por ejemplo, para los románticos, los medievales para Nietzsche, para Hegel, o sea, para distintas concepciones del pensamiento. Y tratábamos de llegar, como decíamos, partiendo desde los judíos de la diáspora de Palestina, Filón de Alejandría, Pablo de Tarso, con bibliografía contemporánea, Agamben, Tobes, Badiou, llegar también a poder leer a Nicolás de Cusa. Los textos prohibidos, tratar de comprender que el neoplatonismo no fue neoplatonismo hasta el siglo XIX. Entonces, en lugar de utilizar ese término, utilizar el término de los filósofos platonizados. Hacer referencias a Hipatia de Alejandría, por ejemplo, entre otros pensadores y pensadores. Nombrar, hablar, leer a estas mujeres, no solo a Hildegarda, quizá una de las más conocidas, el pensamiento árabo-musulmán, los problemas con respecto a la cosmología, la incorporación de pensadores como Giordano Bruno, de textos donde se mostraba que otro cristianismo hubiese sido posible si las herejías se hubiesen trabajado de forma diferente, pero eso es lo que pasó en la historia y no lo podemos negar. Entonces, así como se negaron a muchos pensadores por considerarlos herejes, se negaron a muchos pensadores judíos, musulmanes y, como decíamos antes, a las pensadoras.
Entonces intentamos recuperar, al menos nombrando y comentando lo negado. Y otra de las cosas que hicimos y que nos resultó interesante fue que en lugar de tomar un examen parcial o de cumplir un programa, hacerlo con aquello que las personas asistentes querían trabajar, querían analizar e investigar. Entonces no tomábamos parciales. El primero eran unas preguntas sobre lo que habíamos estado conversando y cómo lo habían comprendido, cómo lo querían desarrollar. Y luego una mesa redonda donde cada uno exponía algo diferente a lo trabajado durante el cuatrimestre. Lamentablemente el cuatrimestre es muy breve, mucho, porque son solo 17 o 18 encuentros, donde los primeros encuentros son de conocimiento mutuo, de acercamiento. Y a partir de allí, todos los debates, todos los temas estaban permitidos, no había nada prohibido. Y es lo que intentamos hacer. Bien, con esto quiero comentar que me interesa seguir compartiendo estas cuestiones que fueron trabajadas desde un lugar diferente. Muchas gracias.